ese es el resultado de la prueba de Harras. Que nosotros vamos a hacer esa prueba de tratabilidad consiste en replicar lo que estaríamos haciendo en la planta potabilizadora, ¿sí? O en una planta industrial que requiera coagulación. Y esa mini plantita que sería la prueba de Harras, que es lo que en realidad nosotros simulamos el funcionamiento en una planta, me va a dar las condiciones de ajuste de pH y de dosificación del coagulante. Y eso lo vamos a obtener pues mediante la comparación y la eficiencia de remoción de los parámetros que nosotros evaluamos, que en este caso, bueno, pues van a ser los que Claudia ya mencionó, que eran, bueno, primero vamos a medir pH para ver cuál fue el pH final. ¿Por qué el pH final? Porque nosotros vamos a ajustar en un inicio de la prueba el pH de las jarras para poder definir cuál es nuestro mejor pH. Pero al adicionar sales ácidas, porque las sales que se adicionan, esas sales metálicas inorgánicas, son sales ácidas, la sal también va a modificar el pH. Entonces, el pH final no va a ser igual al pH inicial. El pH inicial yo lo ajusto, dijimos que lo vamos a ajustar de 4 a 9, pero después de que dosificamos el coagulante, el pH se vuelve a modificar, ¿sí? Y por eso evaluamos el pH al final de la prueba. ¿Por qué? Porque el agua que yo obtenga al final de la prueba, pues es mi agua tratada y es mi agua que va a tener que irse a la siguiente etapa de proceso en una potabilizadora, y yo tengo que ver si esas condiciones de pH finales con las que termino el proceso de coagulación son correctas, ¿sí? Son las adecuadas para la siguiente etapa. Bueno, entonces por eso se mide al inicio, que es cuando yo lo ajusto, y después. Bueno, entonces medimos pH, turbidez, sólidos suspendidos, DQO, ¿sí? También podríamos medir conductividad, o sea, nos va a dar ahí, digamos, cómo se fue modificando la conductividad en el proceso. Normalmente la conductividad se incrementa de forma sustancial con los coagulantes, porque lo que nosotros estamos agregando al sistema, pues es una sal que se va a disociar y que me va a incrementar la conductividad en el sistema. Bueno, entonces, si para mis fines prácticos en mi proceso requiero de conocer la conductividad, bueno, pues es conveniente medirla, si no, pues la verdad no, de forma regular no se mide. Medimos turbidez, sólidos suspendidos, DQO y pH, ¿sí? Bueno, entonces, ya que obtenemos el pH óptimo, realizamos todo el procedimiento como lo vimos con el agua, con la misma agua, pero ahora para evaluar las dosis, y ya que evaluamos las dosis, obtenemos pH óptimo y dosis óptima del coagulante evaluado, y si estábamos evaluando de forma simultánea más de un coagulante, bueno, pues ya tenemos un abanico de resultados que nos permiten llevar a cabo la selección del mejor coagulante para nuestro sistema de tratamiento. Bueno, entonces, pues ya, esa era la recapitulación de la prueba de Harras, que va pues, completamente ligada al tema que estamos viendo. Bueno, a ver, entonces pues ya, vamos a la presentación. Ok, estamos todos. Bueno, entonces, ¿qué procede? Vamos a, bueno, pues a continuar con esto. No sé, ayer no me acuerdo en qué diapositiva nos quedamos, porque me acuerdo que fue de las primeritas, pero sí vimos, digamos, la coagulación. Hay varios aspectos importantes. Uno, son los mecanismos que se llevan, que se van a dar para que se dé este proceso, ¿no? Entonces, hay 4 mecanismos de los que mencionamos. Pueden o no ocurrir de forma simultánea. Todo va a depender de las características que tenga el agua y del coagulante que nosotros hayamos utilizado.
Bueno, entonces, en función de eso podría ocurrir que tengamos más de un mecanismo que ocurra de forma simultánea. Lo normal es que ocurran dos, pero pudieran darse los cuatro de forma simultánea. Bueno, pero además de los mecanismos de la coagulación están las etapas de la coagulación. Para que se pueda llevar a cabo la coagulación, las etapas son como lo que vimos en la prueba de jarras. Las etapas van a consistir de un mezclado lento, ¿sí? Bueno, primero es el mezclado rápido, un mezclado lento y la sedimentación. Bueno, entonces esas son las etapas de la coagulación. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Porque eso viene más adelante en la presentación. Pero después, cuando vienen las preguntas en el examen, ustedes se hacen pelotas entre mecanismos, etapas y la cinética de la coagulación. Bueno, entonces en la presentación vienen las tres cosas así, de forma puntual, concretas, precisas, pero les tienen que quedar claras a ustedes, ¿sí? No se pueden estar confundiendo entre mecanismos, etapas y la cinética, porque pues ahora sí que son cosas diferentes, pero a ustedes no sé por qué les genera confusión. Bueno, entonces nada más para que se pongan abusados. Bueno, entonces dijimos que la coagulación normalmente la vamos a llevar a cabo con sales inorgánicas. Estas sales, bueno, van a generar aquí dos mecanismos mediante los cuales se va a dar el proceso de coagulación, que habíamos dicho que era la absorción de las especies hidrolíticas y la coagulación de barrido. Bueno, ¿cuáles son los parámetros importantes que nosotros vamos a eliminar con el proceso de coagulación? Pues la turbiedad es el más importante. La turbiedad está asociada directamente a los coloides que van a darle esta característica al agua y a los sólidos suspendidos, a ambas cosas, ¿sí? Entonces, un agua puede estar turbia por tener un alto contenido de sólidos suspendidos muy pequeños que a lo mejor no están cargados, pero son tan pequeños que van a tardar mucho tiempo en sedimentar. Entonces, bueno, o sea, por eso digo, la turbiedad puede ser por diferentes cuestiones. Aquí lo vemos, arcillas, minerales, materia orgánica finamente dividida, plancton, ¿sí? Bueno, otros organismos microscópicos. Y, digamos, de forma importante en los cuerpos de agua natural, no en un agua residual, sino en un cuerpo de agua natural, la turbiedad, ay, ¿qué es esto? La turbiedad está dada, ay, de pura casualidad, agarré una cosa que estaba aquí fuera de... La turbiedad va a estar dada por coloides hidrófobos. Ya eso ya lo habíamos visto. Bueno, estos coloides, bueno, habíamos dicho que, ¿eso lo mencioné antes o no? Bueno, no sé dónde quedó. Bueno, entonces, eso es con respecto a la turbiedad. Ahora, el color. El color es una propiedad que va a tener el agua que también se va a eliminar con la coagulación. ¿Por qué? Porque el color es el resultado de coloides hidrofílicos. Bueno, entonces, estos coloides hidrofílicos principalmente van a ser ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, ¿sí? Que estos son orgánicos, e hidróxidos metálicos. Bueno, entonces ya habíamos dicho que no es como cuando relacionamos absorbancia con concentración, el color no necesariamente ligado va a estar ligado a la concentración de estos ácidos o estos hidróxidos, porque el color es el resultado de una mezcla de todos ellos. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer, digamos, la modificación de las condiciones que se presentan en el agua para que podamos llevar a cabo el proceso? Bueno, pues vamos a utilizar ciertas sustancias dentro de las cuales van a estar en primera instancia los coagulantes, ¿sí? Los modificadores de pH y los ayudantes de la coagulación. Si lo ponemos en otros términos, los coagulantes van a ser nuestras sales orgánicas, bueno, más bien aquí, inorgánicas, principalmente, aunque aquí se los voy a poner con un guioncito,
Hay algunos coagulantes orgánicos, pero casi no se utilizan, les digo, porque no son tan eficientes como las sales inorgánicas. Así se los marco, nada más acuérdense que esas rayitas es porque sí los hay, pero pues es muy poquito, ¿no? Los modificadores de pH. ¿Qué serán los modificadores de pH? El modificador de pH es el que utilizo en la primera etapa de mi prueba de jarras. Si yo necesito que mis jarras queden ajustadas en valores de pH específicos que iban de 4 a 9, ya no les expliqué esa parte. La verdad, la prueba de jarras requiere de más que lo que les expliqué ayer de clase. Pero en una prueba de jarras el primer barrido es de 4 a 9. Pero ya que encuentro un pH aparentemente óptimo, vuelvo a repetir esa prueba de jarras para el ajuste de pH en un intervalo más cerrado. Si me dio que para esa primer prueba de jarras de 4 a 9 el pH óptimo era 6, por decirles un valor ahorita, voy a hacer la prueba de jarras después con 5, 5, 5, 6, 6, 5, 7, 7, 5, ¿sí? O sea, ajustamos, acotamos ese intervalo porque lo más seguro es que esté cercano a 6, pero no es 6. Entonces, o si de inicio yo ya sé que para esta agua normalmente el pH va a estar cercano a 6, de inicio ya no hago la prueba de jarras de 4 a 9. Esa primer prueba de jarras que se hace ajustando esos pHs en ese intervalo tan amplio es cuando no tenemos la más mínima idea de cómo se va a comportar la coagulación con esa agua porque la desconocemos. Pero si ya tenemos un agua que ya hemos trabajado previamente, que ya la conocemos, que ya sabemos de qué proceso viene o qué características tiene ese cuerpo de agua natural y ya estamos más seguros de qué intervalo es el que va a estar eh, o trabajando bien el coagulante que vamos a utilizar, entonces de inicio ya no la hacemos tan amplia de 4 a 9, sino ya podemos, les digo, acotarla y a lo mejor empezar en 6 y terminar en 8, ¿sí? Bueno, entonces, pero ya depende. Y eso me va a ayudar a realmente encontrar un valor de pH con mayor precisión y ese valor de pH, pues es que el que voy a utilizar para hacer el ajuste de todas las jarras de manera en la siguiente etapa. Bueno, entonces, bajo ese esquema de lo que les acabo de platicar, ¿qué utilizo para modificar el pH? Eso es un modificador de pH. ¿Qué utilizaré? Ácidos o bases. Pues ácidos o bases, ¿sí? Entonces normalmente vamos a utilizar ácidos, o bases dependiendo de cómo vamos a requerir el ajuste, ¿sí? Normalmente vamos a utilizar ácido, por ejemplo, sulfúrico o clorhídrico, ¿sí? Son los que comúnmente se utilizan. Y la base también, la común, es el hidróxido de sodio para hacer la prueba a nivel laboratorio. Pero si vamos a hacer el ajuste de pH en una planta, el hidróxido de sodio me sale muy caro. Entonces, también podemos utilizar cal, ¿sí? Bueno, entonces, y los ayudantes de la coagulación era lo que en el video se veía como floculante, ¿sí? Ese es un ayudante de la coagulación, un floculante. Pero los floculantes son en realidad polielectrolitos. Ya viene más adelante, ¿sí? Que pueden ser catiónicos, aniónicos o no iónicos. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Aquí vienen donde nos quedamos, los ejemplos de los coagulantes, ¿sí? Puede ser sulfato de aluminio, policloruro de aluminio, cloruro férrico. En la práctica de ayer se utilizó cloruro férrico, que daba ese color final que se vio en los conos Inhofe, así como anaranjadito, amarillito, ¿sí? Así queda. Entonces, aunque el agua esté limpia, el color va a ser
por esa sal de hierro que se adicionó. Hay potabilizadores que prefieren utilizar el sulfato de aluminio, aunque no les dé tan buenos resultados, simplemente por el aspecto final que tiene el agua, porque cuando el agua llega a las casas y sale con ese color amarillo, bueno, todos se paran de pestañas y están en las redes sociales diciendo que miren nada más, qué calidad de agua, qué agua tan fea, bueno, ya ahí todos se alborotan. Bueno, entonces para evitar nada más el alboroto social, pues no utilizan el cloruro férrico, aunque me entregue una mejor calidad, por el aspecto, ¿sí? Por el color que me va a generar en el agua. Entonces, bueno, esas cuestiones también hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Porque a veces, aunque uno no quiera, pues hay que evitar, ¿no? Las situaciones problemáticas con las comunidades donde se está entregando el agua. Y bueno, bueno, por eso les digo, ya si se les explica a las personas y se les dice de qué se trata, pues yo quiero pensar que a lo mejor las personas comprendieran que es mejor la calidad del agua que se les está dando, aunque tenga ese colorcito, sí, que a veces es tan tenue el amarillo que no se nota, pero ya cuando se retiene el agua en una jarra que es, por ejemplo, blanca, ¿no? O transparente, entonces se alcanza levemente a distinguir el color y entonces ya, ¿no? Bueno, a veces se pinta más, a veces se pinta menos, pero bueno, ya depende, ¿no? Del organismo operador y de que la gente ya esté habituada o no a recibir el agua de ese color. Hay comunidades en las que sí se les ha comentado que el agua no les va a generar ningún problema, y pues la gente ya lleva muchos años utilizando el agua con ese color. También el manganeso de forma natural genera ese color, así como medio rojizo, medio naranjita. En el agua no muy intenso, evidentemente, pero sí puede generar el agua potable, digamos, sacada, ahí en este caso de pozo, va a salir con ese color. Y no es porque esté muy contaminada, sino simplemente porque tenemos exceso de hierro y manganeso en el suelo. Y bueno, pues eso puede ocasionar ahí problemas, sobre todo por el aspecto, pero en realidad tomarse el agua con hierro como viene del suelo, bueno, del subsuelo, hasta puede minimizar los problemas de anemia y no es chiste, es realidad, ¿no? Pero se le quita, ¿no? Por la cuestión del aspecto, que luego hay comunidades muy complicadas y muy difíciles que aunque les explique uno, pues como que no, no aceptan las cuestiones técnicas, ¿no? Y es lo que pues sus ojos ven y punto. Bueno, entonces tenemos aquí modificadores de pH, lo que ya habíamos mencionado. ¿Cuáles son los que se utilizan comúnmente? Bueno, viene aquí óxido de calcio, carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, ácido clorhídrico, hidróxido de calcio, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico. ¿Cuál se va a utilizar? Pues va a depender del uso final que vaya a tener el agua. Si el agua requiere de un proceso de coagulación, porque a esa agua solamente se le va a dar un tratamiento primario avanzado, que fueron las últimas diapositivas que ya no platicamos y que les dejé que ustedes revisaran. Bueno, el tratamiento primario avanzado, les dije yo, desde que empezamos a ver las llavecitas de la clasificación de los niveles de tratamiento, que la coagulación aparece en todos los niveles, ¿sí? La coagulación en el tratamiento primario se utiliza como el único tratamiento que va a tener el agua, ¿sí? Entonces, en el sedimentador primario, antes del sedimentador primario, se hace la dosificación de coagulante y eso va a mejorar las propiedades de sedimentación de los sólidos. No quiere decir que mi objetivo sea la remoción de coloides. Sí voy a remover coloides, pero el objetivo es la remoción de sólidos suspendidos porque lo estoy adicionando para el sedimentador primario. Entonces, por eso se llama tratamiento primario avanzado. En esos casos, si el agua ya después se va a ir a un cuerpo de agua natural, no es necesario que utilice, digamos, reactivos pensando que el agua va a ser para consumo humano. O sea, que a veces no usamos ciertos reactivos
porque el agua va a irse directamente hacia las casas y va a ser para el uso de las personas. Entonces se evita ciertos reactivos. Pero en el caso de un tratamiento primario avanzado, se puede utilizar, digamos, pues no sé, digamos, la cal sería lo común como modificador de pH en caso de que se requiriera, porque es lo más económico y pues finalmente no pasa mucho si se va un poco de cal en el efluente, ¿no? Bueno, entonces aquí hay algunos, ya habíamos platicado para ajuste de pH, pues también estaba el dióxido de carbono, ¿no? Que eso comúnmente es para aguas industriales, pero en plantas potabilizadoras es muy utilizado porque no nos genera ningún subproducto, ¿no? Digamos, tóxico. Entonces, el dióxido de carbono burbujeado al agua que nosotros queremos tratar, pues me va a generar una acidificación, ¿sí? Y pues vamos a burbujear tanto como se necesite hacer el ajuste de pH, pero en las potabilizadoras no es como cuando habíamos platicado la parte de la neutralización para como nivel de tratamiento. En una potabilizadora también les puse yo el ejemplo del dióxido de carbono, precisamente porque no genera subproductos tóxicos, y, eh, pero en estos casos se adquieren equipos que generan dióxido de carbono, ¿no? O se compran tanques que requieren de un sistema criogénico para mantener el dióxido de carbono y pues se pueda estar dosificando al agua que queremos tratar. Entonces ya va a depender mucho de la aplicación específica que vaya a tener nuestro proceso de coagulación. Bueno, entonces, en caso de requerir ese ajuste, bueno, pues ahí están las sustancias. Y en el caso de los ayudantes de la coagulación, pues habíamos dicho, pueden ser, van a ser electrolitos, que son polímeros de alto peso molecular, pueden ser de cadenas lineales o pueden ser ramificados, ya dependiendo de las características que tenga cada uno de estos ayudantes de coagulación o electrolitos, pues van a ser las interacciones que generen con los flóculos que ya se formaron y son los que nosotros queremos eliminar de una manera más rápida. Entonces, bueno, ese es el objetivo de los ayudantes de coagulación o electrolitos. Lo voy a poner también aquí para que se acuerden. Bueno, entonces ya. Para que, bueno, se acuerden. Ok. Bueno, entonces, normalmente la dosificación de polielectrolitos es muy pequeña. Va entre 5, digo, entre 1 y 5 miligramos por litro. No, no es cierto. Bueno, bueno, es que aquí es esa nota. Cuando solamente se utiliza polielectrolito sin coagulante, la dosis es muy alta. En este caso, sí, ya no me cuadraba, es de 1 a 5 miligramos por litro. Esas dosis son elevadas considerando, o sea, el uso de un polielectrolito, porque los polielectrolitos normalmente solo se utilizan como ayudantes de la coagulación y como ayudante de la coagulación su dosificación es de 0.1 a 1 miligramo por litro. Puede suceder que haya quien utilice polielectrolito como coagulante. La verdad no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque los polielectrolitos son muy caros. Hay aguas residuales industriales que son difíciles de tratar por sus componentes, por el contenido de inorgánicos o de orgánicos que tienen, pero no son biodegradables y que los coagulantes convencionales eliminan muy poco. Las eficiencias de remoción con coagulantes normales es baja. Entonces, pues hay quien utiliza el polielectrolito de forma directa y les da mejores resultados, pero puede ser muy caro. Entonces, a veces
aunque sea baja la eficiencia de un coagulante convencional, es preferible utilizar primero el coagulante convencional y luego dosificar el polielectrolito, aunque sea en una dosis un poco elevada, que sería la de 1 miligramo por litro, pero de cualquier manera va a salir más económico que utilizar solamente el puro polielectrolito. Eso pues ya es cuestión de hacer las pruebas de tratabilidad, la prueba de jarras, bueno, hacer no una prueba, sino son varias pruebas hasta identificar qué combinaciones o qué dosis son las que me permiten realizar la eliminación de los componentes que queremos quitar con los menores costos, ¿no? Entonces, en estos puntos siempre es importante la parte de costos. Bueno, y aquí está la otra parte que, bueno, que ya habíamos visto allá arriba, que los mecanismos de la coagulación son 4. Estos mecanismos van a actuar para la remoción de coloides, ¿sí? Y tenemos pues la compresión de la doble capa, la absorción y neutralización de la carga, la captura del precipitado de hidrógeno y la absorción y puente interparticular. Bueno, entonces habíamos dicho, estos mecanismos pueden llevarse a cabo de forma individual o de manera simultánea o combinados unos con otros. En el caso de la compresión de la doble capa, este mecanismo consiste en el aumento de la concentración de iones que nosotros vamos a tener después de la dosificación de nuestro reactivo. Esto va a disminuir el potencial repulsivo entre los coloides. Lo que nosotros buscamos es neutralizar las cargas. Entonces, aquí en el dibujito se ve, si nosotros tuviéramos una partícula, en este caso, bueno, la que se muestra aquí tiene pues puros más, ¿no? Sería una partícula cargada positivamente. Después tenemos una capa negativa, ¿sí? Que está pues adherida a las cargas positivas. Y después tenemos, bueno, pues que en la solución va a haber otro tipo de componentes con cargas distintas. Sin embargo, como yo tengo partículas que todas tienen estas características, la capa externa es negativa. Entonces, me topo con otra partícula cargada de forma negativa, pues se van a repeler todo el tiempo. Cuando nosotros dosificamos el reactivo, lo que vamos a hacer es neutralizar esa carga negativa, ¿sí? Y se forma una doble capa. Bueno, por eso se llama así este proceso. Entonces, la capa difusa va a ser digamos, la más externa y, bueno, digamos, y tenemos otra capa que es la que está fuertemente adherida o fija a la partícula. Entonces, para que nosotros pudiéramos dosificar, si nosotros quisiéramos dosificar la cantidad exacta con precisión del coagulante, lo que nosotros tendríamos que medir es el potencial Z. Bueno, el potencial Z es el que me va a decir cuál es la carga específica que tiene la partícula y a medida que nosotros vamos dosificando el reactivo, hay equipos que miden el potencial Z. Vamos a ir viendo cómo ese potencial se va a 0. Cuando el potencial Z está en 0, quiere decir que yo ya neutralicé todas las cargas. ¿Por qué hacemos pruebas de jarras en lugar de medir potencial Z? Si el potencial Z me arroja un resultado así de bonito y así de fácil, pues porque los equipos de potencial Z son carísimos y cualquier planta potabilizadora, no, si en condiciones normales para que les compren un equipo de jarras es una hazaña, pues para que tengan un equipo de potencial Z, pues es un sueño, ¿no? Entonces, la verdad, no los tienen. Yo solamente he visto equipos de potencial Z en laboratorios de investigación. No conozco ninguna planta que tenga potencial Z, equipos de potencial Z. En Estados Unidos ya están comercializando equipos de potencial Z para poder utilizarlos en las plantas y que se mida en línea y la dosificación vaya ligada a
a la medición del potencial Z. Pero esto, les digo, o sea, ahora sí que, y ni en Estados Unidos se hacía de forma regular, o sea, eso es reciente. Si acaso tendrá unos 3 años que he estado revisando esos artículos, o sea, no se hacía, ¿no? Entonces, la historia del potencial Z ya se conoce desde hace 20.000 años, ¿no? Es muy antigua el conocimiento que se tiene sobre el potencial Z, pero la forma de aplicarlo es, digamos, reciente, ¿no? Entonces, bueno, otros equipos que utilizan, que pueden medir el potencial Z, por ejemplo, son los equipos de electroforesis capilar. Bueno, pero pues también son equipos de laboratorio, no se tienen de forma convencional. Entonces, bueno, ese es, digamos, el mecanismo que se da de forma principal. Y este mecanismo está completamente ligado a la velocidad de la agitación. Para que nosotros podamos realmente comprimir esa doble capa, tenemos que hacer que el reactivo que estamos dosificando esté en contacto con las partículas cargadas de una manera muy rápida, para que esa doble capa se pueda comprimir. Si no se comprime, se va a dar el mecanismo de una forma más lenta, de una forma ineficiente, y sí vamos a alcanzar a neutralizar las cargas, pero muy probablemente con un exceso de reactivo, ¿sí? Entonces, para utilizar la menor cantidad de reactivo es súper importante el mezclado. Bueno, el otro mecanismo es el de absorción y neutralización de la carga. Este mecanismo pues va relacionado con el de la compresión de la doble capa. El coagulante utilizado no interacciona con el agua y se absorbe en el coloide. Los coagulantes incrementan su eficiencia entre menor sea su interacción con el agua. ¿A qué se refiere esto? O sea, les digo, o sea, esta parte, normalmente estos dos mecanismos se van a dar de forma simultánea, son los que les decía yo que se dan casi siempre juntos, ¿no? Y están relacionados eh, con el mezclado. Entonces, si tengo un mezclado muy intenso, el reactivo, más que dispersarse en el agua y no entrar en contacto con las partículas, voy a hacer que se ponga directamente y muy rápidamente en contacto con las partículas. Entonces, se va a dar también, además de la parte que corresponde a la compresión de la doble capa, la absorción del reactivo en las partículas cargadas. Entonces eso hace el mecanismo más rápido, más eficiente, ¿no? Bueno, entonces esto se va a dar de forma pues prácticamente simultánea. Ya cuando nosotros no pudimos tener un buen mezclado y se disolvió completamente el reactivo, no se absorbió en las partículas cargadas, o no se dio de forma adecuada la compresión de la doble capa, entonces vamos a adicionar más reactivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues nuestras sales son metálicas. Entonces, estas sales, al ser metálicas, se van a formar una serie de hidróxidos metálicos, los cuales por sus características van a favorecer la sedimentación. Estos flóculos que se forman por los hidróxidos metálicos tienden a ser gelatinosos, y aunque no hayamos neutralizado completamente todas las cargas, vamos a arrastrar por las características de los flóculos a otras partículas, aunque todavía se mantengan cargadas, ¿no? Entonces vamos a alcanzar a arrastrarlas. Y bueno, entonces estos hidróxidos van a atrapar esas partículas, y como son, digamos, hidróxidos metálicos, si nosotros ajustamos de forma correcta el pH, van a sedimentar rápidamente. Si el pH no era el adecuado para ese hidróxido metálico, va a permanecer en suspensión. Entonces, este mecanismo está estrechamente relacionado a que funcione o no. O sea, digo, va a funcionar sí y solo sí el pH es el adecuado para la formación del hidróxido, y si se forma el hidróxido de forma correcta,
y el pH es el adecuado, se va a dar la precipitación, ¿sí? Entonces, por eso es un precipitado de hidróxido metálico. No es necesariamente una sedimentación como tal. El mecanismo químico que se va a dar es distinto. Aquí lo que formamos es un precipitado, ¿sí? No es una sedimentación porque las partículas se neutralizaron y se formaron flóculos más grandes porque las partículas en los mecanismos anteriores, cuando entran en contacto y ya están neutralizadas, se quedan adheridas y se forman flóculos más grandes y se da de forma natural, gracias a la gravedad, la sedimentación. Aquí no, aquí lo que formamos fueron hidróxidos metálicos y lo que se va a dar es un proceso de precipitación de hidróxido metálico, ¿sí? Y al precipitar ese hidróxido metálico puede arrastrar otras partículas coloidales que pues van a seguir, digamos, sirviendo pues para arrastrar, ¿no? O formar otros precipitados. Entonces, aquí ya el mecanismo es distinto. Y en el último mecanismo es el de absorción y puente interparticular. En este caso, dice aquí, un polímero tiene ciertos grupos que interaccionan con la superficie de las partículas coloidales, dejando que el resto de la molécula se extienda hacia la solución. Si una segunda partícula con algunos sitios de absorción vacíos entra en contacto con los segmentos extendidos, puede realizarse la unión. Este mecanismo solamente se va a dar cuando adicionamos un polielectrolito, ¿sí? Entonces, estos polímeros de alta densidad, lo que van a hacer, les digo, tienen ramificaciones, ¿sí? O sea, pueden ser lineales muy largos o tener ramificaciones. Entonces, por las cargas que tienen estos polímeros, van a adherirse a las partículas coloidales que al no alcanzar, digamos, ya sea que sea la partícula coloidal de forma directa o hayamos adicionado alguna sal metálica, se va a hacer estas uniones a través de los polímeros y entonces ya ganan mucha masa y al ganar mucha masa, les digo, se ven así como los que vimos ayer en el video, que se veían todos chiclosos y que ya no se veían como floculitos normales, que son así como pequeñas cabecitas de alfiler, ¿no? Eso es lo normal y esas cabecitas de alfiler solitas sedimentan. Pero ahí ya se veían, digamos, los agregados de todos esos pequeños flóculos por el polielectrolito, ¿no? Eso es lo que hace el polielectrolito. Junta muchos y se generan grandes masas y eso, bueno, pues sedimenta. Pero les digo, no necesariamente en todos los casos hay que aplicar un polielectrolito. Entonces, el mecanismo que se va a dar cuando adicionamos los polielectrolitos es este de absorción y puente interparticular, gracias al polímero, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí sigue la explicación de esto, pero bueno, ya lo vieron ayer en el video, así es como se forman, así es como se ven, y pueden ser redes o pueden ser, les digo, o sea, se forman así como mallas o pueden ser, digamos, lineales, pero esas cadenas lineales tan largas, pues van haciendo que en sus, pues unan partículas que se encontraban lejanas y van formando los flóculos grandes, ¿no? Entonces, bueno, ok, bueno. Y esta parte, que, bueno, ya corresponde a la cinética de la coagulación. ¿En qué consiste la cinética de la coagulación? Pues van a ser la serie de pasos que van a permitir que se lleve a cabo este proceso y llevemos a cabo la eliminación de los coloides, ¿no? O de las partículas que nosotros ahí tengamos. Bueno, entonces, la coagulación es un proceso que depende, digamos, de manera importante del tiempo de contacto que vayamos a tener entre el reactivo, nuestra sal, y las partículas, no porque sea mucho tiempo, sino porque en un
tiempo muy breve nosotros alcancemos a poner estos elementos en cercanía, ¿no? Bueno, entonces aquí vienen algunas de las etapas que se pueden identificar durante el proceso de coagulación. Primeramente, después de que nosotros dosificamos nuestro reactivo, vamos a tener la hidrólisis de los iones metálicos multivalentes. Eso ya lo habíamos platicado, esa parte es importante. Dijimos, tenemos cloruro férrico, sulfato de aluminio, policloruro de aluminio. Todos los metales tienen cargas multivalentes, no tienen menos de 2, son 2 o 3, ¿sí? Su estado de valencia con el que va a quedar el metal después de que se lleva a cabo el proceso de hidrólisis. Y bueno, se va a dar la polimerización hasta llegar a especies hidrolíticas multinucleadas. Bueno, eso se oye muy rimbombante, pero el hecho es que lo que nosotros hacemos es hidrolizar esas sales y tiene que ser esto muy rápido para que nosotros podamos neutralizar la carga que tienen las partículas. Bueno, después se da la absorción de las especies hidrolíticas en la interfaz de la solución sólida. En pocas palabras, es con nuestra partícula coloidal para desestabilizarla. Aquí es donde vamos a estar adicionando esas cargas positivas que van a rodear al coloide para neutralizar esa carga. Y dijimos, la desestabilización del coloide implica que el potencial de la partícula sea cero, ¿sí? El potencial Z de la partícula sea cero, pero no lo podemos medir. Entonces, nuestras únicas maneras para hacerlo, pues es a través de la prueba de Harras e identificar con qué pH y con qué dosis tuvimos las máximas eficiencias de remoción. Bueno, entonces después viene la aglomeración de las partículas desestabilizadas mediante el puente interparticular que involucra el transporte de interacciones. Esto, el 3 solamente se va a dar si adicionamos nuestro polímero, ¿no? Tenemos después aglomeración de partículas desestabilizadas mediante el transporte de las mismas y las fuerzas de Van der Waals. Ya sea que ocurra uno u otro, ¿no? El 3 o el 4, se va a dar finalmente la formación de flóculos. Y en el caso de que se haya dado también el mecanismo de formación de hidróxido metálico porque no le dimos la agitación suficiente al sistema, bueno, entonces también vamos a tener precipitación de hidróxido metálico. Lo ideal es que yo no tuviera precipitación de hidróxido metálico, ni que tuviera que adicionar polielectrolitos para que se dé el mecanismo del paso número 3, ¿no? Pero si se dan todos los mecanismos de forma simultánea, si se van a dar todos los mecanismos, así es como sería la cinética de la coagulación, ¿sí? Porque se den los 4 mecanismos en un solo proceso de coagulación, porque a lo mejor no tuve un buen mezclado, llegué a la formación de hidróxidos, o sea, si no tengo las mejores condiciones y no tengo un buen motor para hacer el mezclado o no tengo un buen mezclador hidráulico, esta es la cinética que va a ocurrir, ¿sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Regrésese, maestra, no entendí nada. Profesora, dijo que el 3 era cuando se adicionaba un polielectrolito. Ajá, porque es cuando vamos a tener el puente interparticular. El puente interparticular es el que se da cuando adicionamos un polielectrolito porque los polielectrolitos, ya sea porque sean lineales o sean ramificados, forman mallas. Entonces se generan esos puentes interparticulares, que quiere decir entre una partícula y otra, las va a unir el polielectrolito por sus características. ¿Sí? Sí, gracias, profesora. Ok. Bueno, entonces, ¿qué factores son los que van a influir en el proceso para que se den ciertos mecanismos o se favorezcan otros? Bueno, pues uno va a ser las características del agua cruda. O sea, les digo, hay aguas que realmente con cualquier coagulante convencional no coagulan bien, ¿no? Esas que son muy, muy difíciles, bueno, pues por eso les digo, muchas veces se utiliza el polielectrolito de forma directa y a veces da un buen resultado, pero a veces tampoco. Entonces hay que hacer muchas combinaciones para ver qué funciona.
Entonces, las características del agua cruda pues, son fundamentales para poder ver qué clase de proceso es el que vamos a poder llevar a cabo. La otra es la concentración de coloides. ¿Qué implica? Pues numéricamente medido el valor de turbiedad y las unidades de color, ¿sí? Entonces, eso me va a decir qué tantos coloides tengo. Les digo, no necesariamente el color me va a dar una relación muy directa, pero sí la turbiedad, ¿sí? La turbiedad sí me va a dar una buena idea de qué tan grande es la concentración de coloides que nosotros estemos manejando. Otro punto importante es la alcalinidad. La alcalinidad ya habíamos platicado que es lo que le va a dar al agua un efecto buffer, ¿sí? Va a darnos cierta resistencia al cambio de pH. Entonces, si yo tengo un agua muy alcalina, voy a tener que utilizar muchos reactivos o ácidos, bueno, en este caso ácidos, si es que yo necesito que el agua esté ácida para poder llevar a cabo el proceso de coagulación. Entonces, es importante conocer el valor de la alcalinidad porque, bueno, es un indicador de qué tanto voy a gastar de reactivo si el agua es muy alcalina. La otra es el tamaño de las partículas. En realidad no lo vamos a medir, pero bueno, desde el punto de vista de análisis, pues no es lo mismo tener partículas muy pequeñas a tener partículas más grandes, porque eso implica a veces que tengamos que utilizar polielectrolitos. Y la temperatura. Estos procesos dependen de la temperatura. Nosotros vamos a tener que las propiedades, la viscosidad, la densidad, todas estas propiedades que dependen de la temperatura, pues se van a ver afectadas y no es lo mismo tratar un efluente que tiene una temperatura de 20 a tratar un efluente que tiene una temperatura de 35, ¿sí? O de 10. Entonces, bueno, la temperatura afecta y también por eso la temperatura a lo largo de un año cambia. Las características del agua cambian, a veces no drásticamente, no de una manera tan grande, pero sí esos pequeños cambios de temperatura pueden afectar la cinética, ¿sí? De la coagulación. Entonces, por eso es importante hacer prueba de jarras o pues ya conseguirse un equipo de potencial Z, pues para poder hacer las dosificaciones correctas. Entonces, ¿cuáles son las variables mediante las cuales yo voy a controlar mi proceso para alcanzar mi objetivo de eliminación de partículas suspendidas o reducción de la turbiedad o del color por tener coloides? Bueno, pues vamos a obtener el pH óptimo, que déjenos pongo aquí al revés porque estos deberían de estar en este orden. Es primero generar el pH óptimo, ¿sí? La dosis óptima del coagulante. En este caso, la parte que se refiere a la concentración óptima está en función de que nuestra concentración final que nosotros obtengamos va a estar dada a través de la solución base que nosotros vamos a utilizar. Pero se ha visto que si yo preparo, por ejemplo, mi solución base que habíamos dicho que iban a ser de 50 gramos por litro, ya cuando paso eso a concentración, después de que yo dosifiqué 1 o 2 o 3 o 5 o 10 mililitros de esa solución por litro, bueno, debo de pasar esos datos a concentración porque yo debo de dosificar para mantener una concentración. No voy a dosificar siempre lo mismo. Entonces hay que hacer siempre el cálculo de concentraciones. Y bueno, ¿cuánto voy a dosificar de modificador de pH? Una cosa es que yo sepa cuál es el pH óptimo y otra es cuánto voy a estar dosificando de ese modificador para alcanzar el pH óptimo, ¿sí? Y la otra es, bueno, el tiempo de coagulación, que lo recomendable es que si yo tengo un mezclado rápido, eficiente, en el que genere las condiciones de mezclado adecuadas, mi tiempo de coagulación se dé alrededor de entre 5 y 7 segundos.
no más, ¿sí? Entonces, los tiempos de contacto tienen que ser muy breves, pero con una intensidad de agitación muy grande. Bueno, entonces, estas son las variables del proceso que tenemos que conocer y controlar para que se dé de forma correcta. Bueno, entonces, y este es propiamente pues el proceso de coagulación, ¿no? Entonces, para que se lleve a cabo el proceso de coagulación, vienen pues 3 operaciones que se tienen que dar de forma secuencial. Primeramente, para que se lleve a cabo la coagulación, lo que corresponde a la parte teórica de coagulación a través de los mecanismos que ya vimos, bueno, pues es la mezcla rápida, ¿sí? Esa mezcla rápida tiene que ser eficiente para que se pueda llevar a cabo de forma correcta esa neutralización de cargas, esa compresión de la doble capa y la desestabilización completa del coloide. Eso es lo que se tiene que llevar a cabo en la mezcla rápida. Después viene la floculación. La floculación ya es el crecimiento de esos coloides desestabilizados que vamos a ponerlos en contacto unos con otros, ya con una agitación lenta. Nuestro objetivo es que se choquen unos con otros y cuando van chocando, pues se van formando esos agregados, van creciendo los flóculos y finalmente ya cuando alcanzaron su tamaño final, bueno, pues vamos a detener completamente el movimiento del líquido, ya no va a haber mezclado y se va a dar el proceso de sedimentación, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las etapas de la coagulación. Si lo quisiéramos ver de otra manera, que lo pongo aquí entre paréntesis. Maestra, Dígame. ¿podría repetir lo que había mencionado en la parte de la mezcla rápida, por favor? Que en la mezcla rápida lo que nosotros buscamos es la desestabilización del coloide, ¿sí? Que se lleve a cabo la neutralización y la absorción, o sea, de la compresión de la doble capa, la neutralización y o también se puede dar la absorción, ¿no? Del reactivo que estamos utilizando para desestabilizar el coloide. Entonces, el objetivo de la mezcla rápida es desestabilizar el coloide. ¿Cómo? Pues a través de los mecanismos que ya vimos y, bueno, las variables del proceso pues van a estar dadas, les digo, en función de la eficiencia de mezclado que nosotros tengamos. Aquí el mezclado tiene que ser muy rápido, ¿sí? Entonces, mezcla rápida. Aquí es donde llevamos a cabo la desestabilización del coloide. En el caso de la floculación, lo que nosotros vamos a estar haciendo es el crecimiento de vamos a tener aquí el agregado o el crecimiento de los flóculos. O sea, en realidad lo que sucede en la floculación es, se favorece el contacto entre las partículas neutralizadas. Sí, es que es mucho rollo describírselos aquí. Bueno, lo que favorecemos es el contacto entre las partículas que ya se neutralizaron y va a haber el crecimiento del flóculo. Por eso el término es floculación, ¿sí? Se crece el flóculo. Y finalmente la sedimentación, bueno, pues se va a dar cuando ya tenemos esos flóculos que alcanzaron su tamaño final, pues vamos a eliminarlos por la acción de la gravedad. Entonces, en la mezcla rápida se da la desestabilización del coloide. Entonces, aquí les voy a poner que en este proceso lo que tenemos es un mezclado lento para favorecer el choque entre partículas. Y en el caso, bueno, del punto 3 tenemos la sedimentación, que bueno, pues ya vimos todos los procesos de sedimentación. Aquí lo que se va a dar, qué tipo de sedimentación es la que se presenta.
¿Qué sedimentación será? Floculenta. La floculenta se da en... Es que podemos tener una combinación. Puede darse una parte de sedimentación floculenta, pero en realidad, ¿qué dijimos? ¿Qué acabo de decir yo aquí? Que en la floculación, ¿qué es lo que yo favorezco? El crecimiento de los De las flóculos. partículas, ajá, de los flóculos. ¿Y qué les dije al final? Que vamos a obtener ya el tamaño final de los flóculos en el proceso de floculación. Cuando se da la coagulación, les digo, no es un proceso de floculación como el que se da o la sedimentación floculenta que se da en un sedimentador primario. En un sedimentador primario se van formando flóculos, pero el tamaño final del flóculo pues se dio prácticamente cuando termina el tiempo de retención en un sedimentador, por eso la trayectoria es curva. Pero en un proceso de coagulación, cuando dosifico reactivos, por eso les decía yo que no se fueran a confundir, porque lo que ocurre es distinto. En este caso, lo que nosotros vamos a tener en realidad es una sedimentación que puede ser el final de la sedimentación floculenta, pero por eso no lo quiero poner. Pero lo que en realidad vamos a tener es la sedimentación zonal, ¿sí? Porque ya tengo flóculos formados, pero estos flóculos, les dije, sedimentación zonal se da con flóculos biológicos que ya están formados o flóculos químicos de un proceso de potabilización. ¿Por qué? Porque son los que ya tengo después del proceso de floculación, ya están formados, ya no van a crecer más, ¿sí? Mi proceso de floculación yo lo diseño, yo lo dimensiono para que al final del proceso de floculación se vaya dando, alcancemos el tamaño máximo que pueda tener el flóculo, ya no va a crecer más. Entonces, cuando pasamos a la etapa de sedimentación, se va a dar una sedimentación zonal, porque ya no tengo flóculos en crecimiento. Les digo, si acaso se nos llegaron a escapar algunos que todavía cuando se pusieron en contacto con otros formaron ese agregado porque todavía eran pequeños, quiere decir que yo no dimensioné bien mi proceso de floculación y se puede llevar a cabo una pequeña fracción de sedimentación floculenta en la sedimentación zonal, que puede suceder, pero ya es en porcentaje. ¿Qué les gusta? El 20% de lo que sedimente o del proceso de sedimentación que vamos a tener va a ser floculenta y el 80% va a ser zonal, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si esa parte queda clara. ¿Sí o no? Sí, profesora. Sí, maestra. Bueno, entonces, aquí viene revísenlo, repásenlo, estudienlo, ¿sí? Es una forma práctica, rápida y resumidísima de cómo se lleva a cabo el proceso de coagulación, ¿sí? Entonces, el proceso de coagulación está conformado de esas 3 etapas en las que vamos a tener los coloides, ¿sí? Que vienen en un agua residual, pues van a venir cargados negativamente. Vamos a hacer el ajuste de pH, aquí viene que se va a alcalinizar, ¿sí? En este caso aquí se les pone el ejemplo, bueno, vamos a hacer una modificación de pH con una base, ¿sí? Vamos a ajustar el pH, vamos a dosificar posteriormente, aquí dice aluminio o hierro, ¿sí? Que son los comunes. Entonces vamos a dosificar nuestro reactivo en una etapa de mezclado rápido. Bueno, pues esto va a ocurrir en línea, se dosifica el modificador de pH, modificamos también, puede ser adelantito en la misma línea, nuestro reactivo e ingresamos de forma inmediata, ¿sí? A nuestra mezcla rápida. Lo normal es que la dosificación del reactivo se haga en el mezclado rápido, si va a ser un mezclado mecánico, muy cerca de las paletas, ¿sí? Muy, muy cerca de las paletas,
para que de forma inmediata, como venía explicado en los mecanismos, se ponga en contacto el reactivo con los coloides, ¿sí? Entonces se mezcla muy rápido y el tiempo de residencia aquí es cortísimo, ¿sí? Muy, muy breve. Entonces, esto es lo que ocurre físicamente. Voy a tener mi tanquecito por donde le voy a dar un tiempo de residencia súper cortito. Tengo un mezclador, voy a hacer la dosificación de reactivos. Aquí abajo viene la curva de lo que ocurre en el proceso. Bueno, de este lado tenemos el potencial Z, ¿sí? Del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos, bueno, pues la concentración iónica. ¿Qué quiere decir? Bueno, y en el eje de las X, la dosificación de coagulante. Entonces, nosotros tenemos que dosificar el coagulante de tal manera que vayamos buscando que el potencial Z sea 0, ¿sí? Y la concentración iónica, cuando nosotros vamos buscando que el potencial Z sea 0, pues va a ir disminuyendo. O sea, vamos a tener ya menos cargas prácticamente en el proceso. Entonces, pues va de la mano, digamos, estas dos variables, les digo, aunque en realidad no las medimos, ¿no? Bueno, está nada más para que ustedes sepan qué sucede. Pero lo que sí viene aquí es el tiempo que se requiere para llevar a cabo el proceso de coagulación, lo que se va a dar en la mezcla rápida. Entonces, para que se dé de forma adecuada, yo necesito que el mezclado sea rápido, sea intenso, y eso es lo que me va a permitir la desestabilización del coloide. Ese tiempo va de 0.1 a 30 segundos, según esto, ¿no? La verdad es que con 5, 6, 7 segundos es más que suficiente. Y con ese mezclado, si se hace realmente intenso, los tiempos de retención para el mezclado no deben de superar los 10 segundos, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, les marcan 30 segundos, pero yo les digo que eso no debería de pasar de 10 y se va a dar de forma correcta. Bueno, siempre y cuando el mezclado realmente cumpla con los estándares y criterios de diseño para mezclado rápido. Si tengo un mezclado no tan intenso, entonces sí me puedo ir hasta los 30 segundos, porque entonces se van a dar no solamente los dos primeros mecanismos que se dan de forma preferencial cuando el mezclado realmente es rápido e intenso. Si ya no es tan rápido o tan intenso, entonces me voy a llevar más tiempo y voy a dosificar un poco más de reactivo, y eso me va a requerir pues tal vez hasta los 30 segundos, ¿sí? Pero de cualquier manera, lo que quiero ustedes que observen es que no necesitamos ni un minuto para que se dé el proceso de coagulación, ¿sí? La coagulación es muy rápida, esa parte de neutralización de cargas es muy rápida. Bueno, después, ¿a qué vamos a pasar? Pues a la etapa de floculación, ¿sí? En la floculación vamos a tener tanques, ¿sí? En los que va a haber paletas. El mezclado puede ser mecánico o hidráulico. Las paletas que se utilizan para los floculadores, pues son unas paletas diferentes a las que se utilizan para la mezcla rápida. En la mezcla rápida se tienen motores con propelas, con paletas, y los motores giran a muy altas revoluciones por minuto, 2000, 3000 revoluciones por minuto. Aquí son muy bajas las revoluciones por minuto. Entonces, y normalmente se tienen paletas. Entonces, esto tiene una flecha aquí en la parte de en medio. Estas paletas giran así de arriba para abajo, ¿sí? Y el movimiento que van generando es muy lento, muy lento, muy lento. Bueno, entonces se van a ir formando los flóculos en el proceso de floculación. Por eso les digo yo que cuando entra el agua al proceso de floculación, entran coloides, digo, no, o sea, bueno, sí, coloides desestabilizados, o sea, partículas individuales, y en el proceso de forma natural, con esta agitación lenta, lo que se favorece es el choque entre partículas. Y cuando estas partículas chocan, pues se van a formar esos agregados, y esos agregados van a ir creciendo.
la sedimentación, si aquí yo quitara la paleta, la sedimentación floculenta, ¿sí? Si yo solamente dejara que el movimiento se diera fuera todavía más pequeña la agitación, y esto yo lo metiera de forma directa a un sedimentador, lo que se iba a dar era la sedimentación floculenta, porque aquí los sólidos iban a empezar a sedimentar, pero en el proceso de sedimentación se iban a seguir agregando. Por eso es que en un tratamiento primario avanzado no pasa por una etapa de floculación. En un tratamiento primario avanzado se tiene la parte de coagulación, el mezclado rápido, y el agua ya entra al sedimentador, ¿sí? Al sedimentador de forma directa con el coagulante. Y como ya estoy dentro del sedimentador, ahí sí se va a dar el proceso de floculación, pero va a ser una sedimentación floculenta porque los sólidos van a ir creciendo a medida que transcurre el tiempo y las trayectorias, pues acuérdense que se van generando esas curvas de sedimentación porque las partículas van creciendo, ¿sí? Pero si no tuviera yo las paletas, aquí si se fijan, no tengo salida, no tengo tolva, la sedimentación viene después. Entonces, aquí lo que yo favorezco es el crecimiento de las partículas para que ya cuando salgan los sólidos, ya alcanzaron el tamaño máximo de flóculo, ya no van a crecer más. Entonces ya entran directamente al sedimentador, que es como cuando de un reactor biológico yo paso directamente al sedimentador secundario. Entonces, la sedimentación, por eso el proceso de coagulación también va ligado a su sedimentador secundario, ¿sí? Porque es un sedimentador donde se va a dar la sedimentación zonal. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Sí, profesora. Vale. Y aquí en la floculación nosotros vamos a adicionar cuando en nuestros flóculos son pequeñitos, muy dispersos, no alcanzan a formar agregados grandes, pues es cuando se adiciona el polielectrolito. El polielectrolito lo vamos a adicionar en la etapa de floculación y bueno, va a ayudarnos a que si el flóculo es disperso, pues estos floculitos que solitos difícilmente hubieran chocado unos con otros y se hubieran agregado, bueno, el polielectrolito lo que hace es tener esas cadenas lineales largas o ramificadas que van a permitir que los floculitos dispersos se vayan uniendo en estas cadenas y ya cuando se encuentran con otro, bueno, pues también se van agregando, ¿sí? Entonces, bueno, así es como funciona la floculación. La floculación normalmente también no se da en una sola etapa. Si se fijan, aquí viene el crecimiento del flóculo, ¿sí? En la gráfica, en función del tiempo. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tener ese incremento del tamaño de los flóculos. Esta curva que viene así como seccionada y que son dos pancitas, ¿sí? Es porque la floculación se tiene que dar en etapas. Normalmente yo no voy a tener un solo tanque donde se dé la floculación. Voy a tener un tanque que tiene una velocidad de agitación, que en todos los casos va a ser lenta, pero cada vez que cambio de etapa, tiene que disminuir la velocidad de mezclado. En la primera parte o en la primera etapa, que sería lo que representa la primer curva, pues yo voy a tener que para esa velocidad los flóculos pueden ir creciendo hasta cierto tamaño, pero cuando cambio la velocidad a una velocidad más lenta, pues yo sigo favoreciendo, o sea, ya que los flóculos que crecieron ya no se rompan por el mezclado, sino que como disminuyo ya la velocidad del mezclado, entonces sigo favoreciendo el crecimiento de los flóculos. Entonces, en la segunda etapa de floculación, con una velocidad más baja, siguen creciendo los flóculos y si yo todavía bajara más la velocidad, podría haber una tercera etapa de floculación, una tercer pancita aquí, hasta que ya alcanzo el tamaño final que van a tener los flóculos. Entonces, aquí viene representado un solo tanque para que se entienda que las paletas son distintas, el mezclado es distinto, pero no tengo solo un tanque, tengo 2 o 3 tanques
en los que se va a dar la floculación cuando va a ser mecánica, cuando vamos a utilizar paletas. Si la floculación es hidráulica, pudiéramos tener teóricamente un número infinito de etapas de mezclado, lo que me va a generar un muy buen tamaño de flóculo, una eficiencia de floculación muy elevada, ¿sí? Pero cuando se tiene floculación mecánica no, porque tengo contenedores y en cada contenedor tengo un motor que va a girar a cierta velocidad y me va a generar un gradiente de velocidades dentro de este primer tanque. Si yo esto lo seccionara y tuviera yo aquí 3 tanques, ¿no? Y todos tienen paletas, el primero va a tener una velocidad de 3, ¿no? El siguiente una velocidad de 2, el siguiente una velocidad de 1, y entonces cada uno pues requiere un motor con velocidades de operación distintas. Bueno, entonces en cada uno voy a tener un gradiente de velocidades diferente y ya cuando sale de la tercera etapa de floculación, entonces pasamos a la sedimentación con los flóculos ya formados y pues aquí ya hay que darle sus 20, 30 minutos de sedimentación, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se lleva la etapa de floculación? Pues de 20 a 30 minutos, ya depende del criterio de diseño que utilice cada autor, pero la floculación por etapa no debería de tener menos de 15 minutos, ¿sí? Por etapa. Entonces, pudiéramos tener en etapas de floculadores hidráulicos, etapas de 10, porque yo puedo tener más etapas, entonces puedo tener 3 etapas, cada una de 10, entonces el tiempo total va a ser de 30 minutos para la floculación. ¿Sí queda claro? O sea, profesora, o sea que en total las etapas no deben ser menores a 15 minutos, pero cada Ajá, etapa puede ser menor a 15. sí, o sea, vamos a ver, si nos guiamos con esto que dice aquí, yo podría tener una sola etapa de 20 a 30 minutos, ¿sí? Pero eso no me va a generar un flóculo muy bueno, o sea, ni muy grande porque me quedaría donde está la primera curva, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer dimensionar, y vamos a utilizar esta curva, y yo voy a tomar 30 minutos, entonces cada una de mis etapas tendría que ser de 15 minutos, para que en la primera etapa yo genere un tamaño de flóculo que es el que va a entrar a la segunda, y eso va también a tardar 15 minutos, y eso va a hacer que los flóculos crezcan todavía más. Y si yo quisiera darle una tercera etapa, bueno, tampoco me puedo pasar tanto tiempo, porque si yo dejo que los flóculos permanezcan ya mucho tiempo en el agua, ya empiezan a chocar, ahora sí que flóculos contra flóculos, y los efectos de fricción entre los flóculos también los desbaratan. Entonces, por eso tenemos una recomendación de tiempo. Pero también esto va a depender si el mezclado es mecánico o es hidráulico. En los mezclados mecánicos puede haber más abrasión entre partículas, que haya más choque y desgaste entre las partículas por el choque que genera ese mezclado mecánico, o el choque mismo con las paletas, ¿no? Puede ir rompiendo los flóculos, entonces pues al final, en lugar de que me ayude a tener más etapas, va a ser peor porque excedí el tiempo. Entonces la recomendación es que el total, digamos, para el tiempo de floculación pudiera ser de 30, tal vez un poco más, pero ya también depende mucho del caudal que se esté manejando, de cuántas trenes de tratamiento en paralelo estemos teniendo. O sea, ya son varios factores. Pero si lo dejamos así como viene, bueno, pues la recomendación de acuerdo a este autor es que el tiempo total, ¿sí? Ya sea para una, dos o tres etapas, sea de 20 a 30 minutos, ¿sí? Entonces, aquí yo les ponía el ejemplo, si voy a tener 2 etapas y no quiero excederme de los 30 minutos, pues cada una de mis etapas, que es la que va a generar estas curvas, pues debería de ser 15 minutos para la etapa 1, 15 minutos para la etapa 2, para que cuando termine todo el proceso de floculación, no me salga yo del criterio de 30 minutos y entonces ya entre al sedimentador. ¿Sí, sí queda? Sí, profesora, gracias. Ok, bueno, esta es una plantita para una empresa. Aquí se puede ver, no se ve muy bien, bien déjenme ver, están bien feas así de largas.
se deforman todas. Bueno, aquí lo que se observa es esta cajita de arriba, ¿sí? Esta de aquí, es el mezclado rápido, ¿sí? Aquí es donde ingresa el agua y no se alcanza a ver, acá de este lado estaban las bombas dosificadoras del modificador de pH y del coagulante. Y está un motor pequeño que gira a muy altas revoluciones por minuto y el mezclado rápido se hace en esta cajita. Entonces el agua entra, pasa por esta cajita que tiene un volumen pequeño y después se pasa al floculador, ¿sí? El floculador pues ya es una caja grande que si se fijan tiene aquí dos salidas porque tiene dos etapas de floculación, ¿sí? Tiene dos etapas. Y de cada etapa, bueno, en cada etapa no sé si alcancen a distinguir aquí, pero tiene una tolva, ¿sí? Cada etapa tiene una tolva y de la salida de la tolva, pues tiene una salida para los lodos que alcancen a sedimentar, porque como ya la agitación es más lenta, puede suceder que haya algunos sólidos que se alcancen a sedimentar y para no parar el proceso, bueno, pues ocasionalmente se pueden ir purgando esos sólidos que se alcancen a sedimentar aquí. Y ya después, más adelante, venía el sedimentador, que ese ya no se alcanza a ver aquí. Pero es que, bueno, es que hasta acá está la tolva del sedimentador, que ya era una estructura más grandecita que estaba por allá atrás. Pero bueno, lo que yo quiero que vean es la diferencia en el tamaño de la caja para mezcla rápida y la floculación, que es una caja considerablemente más grande y son 2 etapas de floculación para esta plantita, ¿sí? Bueno, entonces, ya lo que alcancemos a ver de aquí en adelante, se los voy a explicar muy rápido porque ya les di algunas cosas importantes que yo creo que con eso será suficiente. Voy a modificar, no se la subí porque voy a modificar esta presentación. Esta presentación es la que se tiene para otro, un curso más amplio. Entonces vienen pues ya una serie de ecuaciones que pues ustedes ya ni van a poder aplicar ahorita. ¿Por qué no me sale bien esto? Bueno, entonces lo que les voy a explicar ahorita pues va a ser rapidín, ¿no? Entonces ya quedamos que para la coagulación necesito un mezclado rápido. Lo que viene aquí son los tipos de mezclado rápido y las condiciones que se requieren para el mezclado rápido. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en el mezclado rápido es lo que ya mencionamos, que es la neutralización de las cargas, ¿sí? La desestabilización del coloide por cualquiera de los mecanismos que se vayan a dar. Bueno, entonces, les voy a pasar unas fotos de una planta potabilizadora que está en Querétaro. Esta planta nosotros los llevamos en la vida real, pues a los grupos de agua, ¿no? Entonces ya no les tocó, pero bueno, en esta planta que es la que nosotros visitamos, bueno, a mí me tocó hacer la supervisión de esa planta y pues tengo estas fotos de cuando la planta estaba apenas haciendo pruebas y afortunadamente se tiene semi vacía. Aquí se puede ver el motor, esta parte es la que corresponde al mezclado rápido. Entonces es una caja, ¿sí? La dosificación de reactivos se hace por ahí en una esquinita donde no se alcanza a distinguir. Y sobre este puente, bueno, está el motor y abajo está la paleta con la que se hace la mezcla de los reactivos. Esta planta es de casi, si no me equivoco, 1000 o 1200 litros por segundo. Es una planta muy grande. Evidentemente no puede ser la cajita como esta de aquí, que era una plantita de una industria. Bueno, aquí tratas mucha agua y entonces nuestra pequeña cajita pues es una estructura de concreto muy grande, porque el caudal que manejamos es muy grande. Entonces, bueno, aquí se ve el motor del mezclado rápido y de aquí pasa a la etapa de floculación, ¿sí? Entonces,
Bueno, aquí viene toda una serie de explicaciones de la mezcla rápida, ¿sí? Que vienen aquí, digamos, para los diferentes mecanismos, cuáles son los tiempos que se requieren. Se los voy a dejar para que lo lean, ¿sí? Ya no se los voy a explicar ahorita porque ya nos alcanzó el destino, pero se tiene un tiempo que puede ir de 1 a 7 segundos, les digo, es muy rápido, no pasa de 10, ¿sí? Ya lo que venía ahí en la bibliografía de arriba de hasta 30 segundos, pues es cuando nosotros no tuvimos un buen mezclado y se van a dar los últimos dos mecanismos. Vienen algunas observaciones, por ejemplo, para la mezcla rápida con polímeros, o sea, son ahí algunos detalles. Y vienen las ecuaciones con las que nosotros calculamos el gradiente de velocidad. El gradiente de velocidad, en el caso de los sistemas de mezclado, ya sea rápido o lento, rápido para que se dé la coagulación, lento para que se dé la floculación, hay que calcular el gradiente de velocidad. Y el gradiente de velocidad está asociado a la potencia, ¿sí? A la potencia que nosotros vamos a tener en el mezclado. Esta está ligada, digamos, o es fácil pensarla o calcularla para mezcla, digo, para equipos de mezclado mecánicos. Los motores, pues, tienen una potencia que es la que ponemos aquí en la fórmula, ¿sí? Pero cuando hablamos de un mezclado hidráulico, lo que nosotros vamos a utilizar para establecer esos valores de potencia, pues va a ser el Reynolds, si es laminar o turbulento, ¿sí? Bueno, entonces también se utiliza el número de Freud. Bueno, entonces eso se los voy a dejar ya para que lo lean. Ya mañana revisamos, bueno, ya el jueves revisamos otro tema, ¿sí? Para que entonces ya me pueda yo abocar a ver los procesos biológicos. Vienen ahí algunas fotillos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer la dosificación de coagulantes, pues en la planta se tienen contenedores específicos, ¿sí? Para, donde aquí se tiene el mezclador del coagulante y son, digamos, pues las mangueras con las que van a hacer la dosificación. Les digo, no son equipos pequeños, pero bueno, ahí se puede observar el mezclado para el coagulante. Tenemos, ¿qué más? ¿Qué más les explico rapidín? Bueno, los tipos de mezcladores, ya se los había mencionado yo, pueden ser mecánicos, ¿sí? Vamos a utilizar bombas, motores, ¿no? Para hacer los mezclados, o los hidráulicos, en los que vamos a tener dispositivos que van a ir en línea o en tanques y van a permitirme el mezclado. Vienen aquí algunas imágenes de cómo son los mezcladores, ¿sí? Los que son hidráulicos, bueno, pues se van a tener en línea y lo que normalmente tenemos es que el reactivo va a entrar por un lado, vamos a tener una reducción dentro de la tubería, eso me genera un cambio en la velocidad y justo en el punto donde tenemos ese cambio de velocidad que se incrementa es donde se dosifica el coagulante para que en este punto preciso se lleve a cabo la neutralización de cargas, ¿sí? Bueno, entonces hay varias formas en las que se puede hacer eso, ¿sí? Aquí vienen las formas en las que de forma hidráulica se puede hacer la dosificación de reactivos. Otro dispositivo del que ya habíamos platicado era el canal partial. Yo ya les había explicado que un canal partial, además de ser un instrumento de medición de caudal, también me servía para dosificar reactivos. En el partial se puede tener un cambio en la pendiente que me genera un Reynolds muy, muy elevado aquí donde se tiene este cambio. Y bueno, pues aquí se ven algunas fotos de los canales partial. Aquí sí se puede apreciar bien ese cambio. Si yo fuera a utilizar este canal para hacer la dosificación de reactivos, la vamos a hacer en este punto que es donde se genera la máxima turbulencia, ¿sí? Bueno, entonces ya lo demás viene la explicación de floculadores. Pues les explico nada más las fotos la siguiente clase antes de terminar. Y pues ya, sería todo por hoy, chiquillos. Porque pues ya me alcanzó el destino. Gracias, maestra.
Hasta luego. Bueno, cuídense, que estén muy bien. Gracias, Profesora, profesora. Bye. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Que Bonita tenga buena tarde. tarde. Gracias. Igual, bye.